Muy buenas noches, bienvenidos y sobre todo bienvenidas. Gracias por un sábado más recibirnos en sus hogares. Resulta que en el mes de la patria, en febrero, es habitual que uno realice entrevistas con historiadores, líderes políticos, pensadores políticos, para hablar de los grandes hombres, de los grandes hechos, de nuestros grandes héroes. Es lo tradicional. Pero esta vez, detente ahí, animal feroz. Maquinini, no lo hagas así. Vámonos al mundo de la psiquiatría social. Vamos a hablar, vamos a conocer los grandes hombres que han construido lo que es hoy la República Dominicana, para bien o para mal. Caminemos desde Duarte a Trujillo y quizás nos detengamos en el doctor Balaguer y algo más. Entonces yo les invito a que me acompañen en esta conversación con el psiquiatra dominicano que más ha trabajado los perfiles psicológicos, psiquiátricos, conductuales de grandes líderes de la República Dominicana. José Miguel Gómez. Buenas noches. Doctor de los del número de la República Dominicana y psiquiatra nuestro aquí, porque la verdad es que es un gran placer. Te veo y recuerdo nuestro bulevar de salud mental. Que la gente me lo recuerda. Que sin ser MacArthur, volverá. Volverá. No es MacArthur, pero ahí, volverá. Ahí estaremos. Sí. Comenzamos por el más grande, el inmaculado, el soñador, el gran apóstol, el que se inventó el sueño de la dominicanidad. Hablemos del perfil psicológico de Juan Pablo Duarte y Díez. ¿Cómo era Duarte? Mira, se han hecho en República Dominicana muchas biografías de Juan Pablo Duarte. Y cada vez cuando yo tuve que leer todo lo que se había escrito de Juan Pablo Duarte para establecer un perfil, sí, cuando se cumplió su 200 aniversario, tuvimos que ver la grandeza de Juan Pablo Duarte en tres áreas básicas de lo que un psiquiatra considera la sanidad de un ser humano, el aporte de un ser humano en términos de trascendencia, en términos de razón existencial, y el ser humano que marca a más de una generación. Fíjate que Juan Pablo Duarte no fue presidente. Importante. Entonces, como un hombre que no es presidente trasciende y se convierte en un estadista, porque el presidente gobierna un periodo, hace un acontecimiento histórico para él o para grupo, pero lo que lo hace trascender es cuando tomas políticas, medidas que sirven a más de una generación. Es decir, que el pensamiento o la utopía o el paradigma que tú asumes se queda, se hace perpetuo y le crea la posibilidad a tu país y a más de una generación, se convierte en una referencia sana. Es lo que podríamos decir del la diferencia entre el gobernante, entre un presidente y un estadista. El gobernante se esfuerza por las próximas elecciones, el estadista por las próximas generaciones. Ese era Esa Juan es la Pablo diferencia. Duarte. Entonces, Juan Pablo Duarte, el gran acontecimiento es como Juan Pablo Duarte, joven, jovencito, ¿verdad? Con un país ocupado, con una visión colonialista del conservadurismo y el colonialismo del pensamiento social dominicano, el atraso político social, las ocupaciones que se habían tenido. ¿Cómo Juan Pablo Duarte crea, idea, articula un pensamiento y un proyecto de nación diferente al contexto y a las circunstancias donde él vivía? Y una de las cosas que le da la posibilidad a Juan Pablo Duarte es, de los pocos políticos de su generación y de ahora, que lo marca la familia. El carácter de una persona lo trabaja el padre. Juan Pablo Duarte fue determinante la participación de su padre, José Duarte, en el proceso de su pensamiento y su carácter y su formación. ¿Por qué digo esto?
Porque ubícate en ese tiempo que un padre que viene de España, Un emprendedor. vamos por ahí, que se dedica al negocio, que cuando llega al país y se da la primera intervención, se va a Puerto Rico, regresa, y luego de esa ocupación haitiana de Boyer, que mandan, cuando Juan Pablo Duarte tenía 13 años, que mandan a clausurar todas las puertas de los negocios en la República Dominicana y a firmar un documento de apoyo a la ocupación y al gobierno haitiano. Ese papá de Juan Pablo Duarte, sin ser dominicano, siendo español, es quien se niega a cerrar su negocio y a firmar un documento que avale al gobierno haitiano. Y en eso estaba el niño. Y en eso estaba Duarte de 13 observando. años. Y más adelante, cuando ya él no ve que este país, con el cierre de la Universidad Autónoma, y que no hay salida para una formación, es ese papá y esa mamá que le pide a un amigo que se lleve a su muchacho de 17 años, de 16 años, a conocer el desarrollo que había tenido Barcelona, Cali, que había tenido España, que había tenido Nueva York, que había tenido Inglaterra, para que él pueda ver otra visión del desarrollo social que la República Dominicana no tenía. Entonces, Duarte, en un muchacho de 16 años, de 17 años, que se va a un barco y que llega a esos países, que ve el desarrollo, ya la Constitución de Cáliz, y que ve el desarrollo de Barcelona, y que se fija de Inglaterra y se fija de Nueva York, y ve los movimientos sociales políticos y los crecimientos que están haciendo, llega a la República, al país, Sí. y comienza entonces a poner en práctica un pensamiento, apenas con menos de 20 años. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que hace más trascendente a Juan Pablo Duarte? Tenía un carácter y un temperamento. El temperamento, para que las personas pudieran entender, el temperamento es hereditario. Es lo que usted trae en la raíz de los genes de sus padres biológicos, de su mamá y de su papá. Eso es el temperamento. Ahora el carácter es socializado, es adquirido, es aprendido, ¿verdad? Entonces, Juan Pablo Duarte tenía dos combinaciones que lo ayudaron bastante. Un temperamento sanguíneo de un ¿Qué individuo. es el temperamento sanguíneo? El temperamento sanguíneo es una persona emprendedora, fugaz, que le gusta asumir utopía, que busca movilización, que agrupa, un socializador buen discurso, un socializador, Exacto. todo eso. Ahora, él tenía otra combinación en el temperamento Okay. que también lo ayudaba y en otras cosas también en algunos momentos lo desayudaba, Okay. que era flemático. Era ¿Qué una es ser persona flemático? sanguíneo flemático. El flemático es una persona silencioso, Frío. Calculador. Calculador, una persona que no hace exabruto, que no es colérica, que no es rabioso. Y esa combinación de sanguíneo y flemático es lo que más permite a un ser humano poder combinar y articular Sí. lo que piensa, ponerlo en práctica, pero también tener la tolerancia y la prudencia de manejarse en diferentes escenarios sociales y políticos. Y tenía su carácter. Sí, pero aquí hay algo que debo interrumpirte porque me llama la atención que ese Duarte va al exterior, ve realidades más avanzadas y viene aquí con una visión del mundo y de la política y del ejercicio de la política muy superior a su generación que no había salido de aquí. De repente yo veo que Duarte no llegó a presidente, fue una persona que no logró que su proyecto liberal, y todavía sigue en la República Dominicana pendiente el proyecto liberal después de tantos años. En ese sentido, me da un parecido al profesor Bosch, sale del país, tiene 30, 20 y tantos años fuera, viviendo otras realidades,
cuando regresa al país, viene y presenta un proyecto de país, una constitución muy superior a lo que podía entender una burguesía trujillista, una iglesia trujillista y un país que todavía ideológicamente estaba marcado por el trujillismo, porque en mi casa manda Dios y Trujillo. ¿Cómo podemos agarrar esos dos personajes en ese aspecto de que Duarte no se acopla, no era un buen negociador, un poco que en política se da un paso adelante, dos atrás, otro adelante, dos adelante y otro, o sea, se suma y se resta, se suelta la soga y se ala en política, como en todo hay que ceder. Sin embargo, al Duarte, a diferencia de otros políticos de su generación, no se le dio esa capacidad de negociación con sectores como los tabaqueros, el mismo sector colonialista, los ateros del este, ¿verdad? Háblame un poco de eso. Mira qué interesante, yo te felicito por esa articulación que hiciste. Porque, que felicitar aquí el que tiene la respuesta eso, usted y lo que hago es pregunta. Eso es muy psiquiátrico lo que tú acabas de decir, porque es un análisis. Es decir, por lo bajo, mucha gente piensa que Juan Pablo Duarte no tenía las habilidades. O algunos historiadores conservadores le quieren quitar, por ser mezquino, de que no podía entenderse con las circunstancias que había y no tenía la capacidad para articular un grupo que se correspondiera con las circunstancias sociales. ¿Cuáles eran esos grupos? Que había que tener matones, que eran montoneras lo que se hacían, y que aquí para llegar al poder, en ese entonces, había que tener grupos que asaltaran, mataran, y otros que negociaran. Eso es como ahora, tú tienes que tener en tu partido el tigre de la vagabundería. O sea, el tipo que se hace rico, que tú haces rico desde el poder, o ya es rico y quiere más dinero, entonces él te ayuda en toda la vagabundería para conseguir el dinero para ganar las elecciones. Entonces, cada partido aquí tiene 2 o 3 hombres del maletín, que son los que han logrado las grandes fortunas, que son los que, junto con sus amigos, colegas, ponen el dinero para ganar las elecciones. Y ahí los dos partidos tradicionales, los que han dominado el escenario, incluso el Partido Reformista, que lo hizo fue partido hasta hace poco, siempre han cedido en la parte ético-moral, porque hay que ganar elecciones. Tal parece que al igual que el Don Juan del 63, que fue capaz de cancelar a un señor por una falta insignificante, tenía dos trabajos y se llevó a Rafael Alburquerque, un grupo de muchachos, que eran muchachos de don Rafael, a lo que es hoy el Vesubio, solamente para decirle que él iba a cancelar a ese señor porque ha faltado a la ética. Bueno, entonces ese voz se parece mucho a Duarte, porque eran cuadrados en esas cosas. Sí, es que ahí es que voy. ¿Cuál es la diferencia de Juan Pablo Duarte? Por ejemplo, tuvo momentos, ¿verdad?, donde las circunstancias le impusieron a Duarte, o negociaba, o se retiraba, o mantenía su dignidad y su pensamiento, o lo que creía. La grandeza de Juan Pablo Duarte fue que nunca negoció con lo que yo llamo la patología social dominicana. Fíjate que si hay un hombre que le hace trampa a Juan Pablo Duarte desde inicio, fue mi compoblano, y me duele mucho decir esto, Tomás Bobadilla. Tomás Bobadilla era el individuo que tenía las habilidades de articular no solamente una junta gobernativa, sino que tenía el olfato y la capacidad para entender cómo él peleaba a Santana con Duarte, o cómo dividía para que Jiménez sea que entrara en la primera renuncia de Pedro Santana, y cómo le desarticulaba los movimientos a el pequeño grupo liberal que coincidía con Duarte. Fíjate que Duarte nunca... Bobadilla me está dando Balaguer, te correcto, estoy escuchando. Nunca entró en esas negociaciones. ¿Por qué no lo hacía Juan Pablo Duarte? Porque Juan Pablo Duarte, la grandeza es que tenía un super yo muy fuerte y muy
y muy asimilado y muy defendido de la personalidad. El super yo es la parte moral, la parte ética. Exacto. Que tiene una persona. Y Juan Pablo Duarte tenía unos rasgos de personalidad. Que es el rasgo de personalidad más exitoso, pero también es el que tiene mayor dificultad. Y ahí vamos a la similitud con Juan, sí, con don Juan Bosch. Llega don Juan, porque tú te imaginas que tú a don Juan Bosch le digas que tiene 3 ricos amigos del PLD que van a dar 500 millones cada uno por una campaña. Mira, hasta el gato se va de la casa. Pero ahí es que te voy a decir, por ejemplo, Juan Pablo Duarte tenía rasgos obsesivos. Las personas que tienen rasgos obsesivos son las personas que son meticulosas, detallistas, perseverantes, ahorradores, que siguen las ideas, que siguen los pensamientos, que hacen lo que... Pero tienen algo muy cosa, tienen la tendencia a tener actitudes y pensamientos poco flexibles, son de tendencia a la psicorrida. Y la otra parte de Juan Pablo Duarte era que tenía lo que le llaman actitudes emocionales positivas en la construcción de la personalidad. Por eso es que no puede entender en el país cómo un hombre era eminentemente altruista, espiritual, tenía compasión, tenía amor, tenía vocación de creatividad, tenía genio de lucha, pero era solidario y era eminentemente un altruista social en términos que lo que buscaba y lo que quería no era ni para él ni para grupo, era para crear un proyecto. La más pura de todas las ciencias. Por eso su frase. Entonces, nunca pudo Juan Pablo Duarte entenderse de otra manera que no sea haciendo lo correcto. Que es la historia de don Juan. Si don Juan le hubiera cedido a la embajada... La coincidencia que tiene es por la personalidad. Es decir, esas dos personas. Claro. Entonces ahí fue que descubrí, para terminar lo que te voy a decir. Y ahí fue que pude darme cuenta de lo que te voy a decir, la patología social dominicana. Ahí me di cuenta de la coincidencia en los perfiles que tienen Juan Pablo Duarte, es para allá, Vox. Que ninguno de los 3 gobernaron. Entonces, ahí tú te dices, en la patología social dominicana, te dice que cuanto tú es más sano, más correcto, más moral, más ético, o no te mantiene, o no llega, o la patología social no se asimila para gobernar este país. Si usted se cree que eso se va a quedar ahí, usted se equivoca, mi querido psiquiatra, porque hay que ir a la pausa, pero cuando retornemos usted tiene que desarrollarme ese concepto de la patología social dominicana, y desde la psiquiatría, no hablemos de ciencias políticas, desde la psiquiatría analizarme el fracaso de siempre del proyecto liberal y el éxito de nunca terminar del proyecto conservador. Nos vamos a la pausa. Cuando retornemos, José Miguel Gómez, psiquiatra de los del Número de la República, nos acompaña hablando de los héroes, pero también de los hombres buenos o malos que han marcado lo que es la historia dominicana en este mes de la patria. Vamos a la pausa.